Ok, ya, de acuerdo. Entonces, como les decía, señores, vamos a dividirlo en dos sesiones, ¿ya? La primera parte que va a consistir en comprender qué es un sensor, qué es un actuador y qué es una unidad de control electrónico llamado ECU y cómo trabajan y cómo es la relación de trabajo entre esos tres componentes. Eso es la primera sesión. Luego la segunda, vamos a ir repasando todos los sensores del motor, ya desde el primero, sensor tanto, sensor 2, sensor 3, sensor 4 y sensor 5, su nombre del sensor de cada uno, su función que hace, qué es lo que controla ese sensor y su ubicación y en qué parte va ubicado ese sensor, ¿ya? En esas dos partes vamos a ir a dividir esta clase, ¿ya? La primera parte, entonces, atiéndanme, caballeros, explico de una manera resumida y luego voy a ir haciendo preguntas, ¿ya para qué? Para que ustedes puedan decirme de manera resumida lo que voy a ir hablando, ¿ya? Háganse cuadernos y vamos apuntando. Ok. Entonces, reiteramos una vez más. Sensor que está a la mano derecha del actuador. Supongamos mi cabeza, ya que es el cerebro, va a ser la unidad de control electrónico. Yo a mi mano derecha voy a tener a los sensores y a mi mano izquierda voy a tener actuadores. ¿Ya? Entonces, los sensores que yo voy a tener a mi mano derecha, señores, son unos dispositivos capaces de convertirlo, un movimiento físico, cualquier movimiento, a una señal eléctrica, ¿ya? A una señal eléctrica, a una corriente de bajo voltaje. Y ese corriente de bajo voltaje, ¿ya? Lo va a enviar ¿a quién? A la unidad de control electrónico, al cerebro, llamado ECU, ¿ya? Llamado ECU. Entonces, voy a ir dibujando esto, ¿ya? Esto va a ser sensores, ¿ya? Sensores. Y al otro lado va a ser actuadores, ¿ya? Actuadores. Y al medio va a ser llamado ECU. Ahí está, ECU. ¿Ya? ECU. Esta ECU, señores, significa unidad de control electrónico. Ya, ahí está, ECU. Unidad de control electrónico. Ahora, dentro de ello, más abajo, uno de los sensores voy a colocar CKP. CKP. Uno de los sensores CKP. Luego, ahí está ECU. Ya, ECU. Y al otro lado va a ser un actuador bomba. Ahí está, bomba de gasolina. Eso me va a servir para dar el ejemplo. Ok. ¿Qué es un sensor? Eso vamos a ir repasando. Ok. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo, ¿ya? Que es capaz de convertirlo en movimiento físico a un corriente eléctrica, ¿ya? Uno de los sensores, puedo mencionar acá un sensor CKP que está ubicado ya cerca al cigüeñal, que controla la posición del cigüeñal y las revoluciones por minuto que está girando el cigüeñal. Posteriormente, ¿qué es un actuador? ¿Ya? ¿Qué es ECU? ECU es la parte de unidad de control electrónico, componentes electrónicos, que lo cual es un dispositivo capaz de procesar información, recibir información, procesar y luego ordenar a los actuadores. ¿Ya? Entonces, por ende, este sensor CKP va a enviar ya más 5 voltios. ¿A quién?
a este componente llamado cerebro, llamado computadora, ECU, unidad de control electrónico, ¿ya? Va a enviarla. Y luego esta unidad de control electrónico, señores, ¿ya? Va a ordenar, ¿a quién? Al actuador. Ahora, ¿qué es un actuador? Allá arriba estoy marcando un actuador. Un actuador, caballeros, es un dispositivo, estoy hablando general, es un dispositivo que recibe señal eléctrica, ya no importa 12 voltios, 5 voltios, 1 voltio, etcétera, que recibe una señal eléctrica, ¿para qué? Para hacer un trabajo en específico. Ya, para hacer un trabajo en específico. Ok, ahora, ¿cómo es el actuador? Por ejemplo, una de ellas, para eso tengo el ejemplo acá de una bomba. Bomba de combustible, bomba de gasolina, ¿no? Entonces, enviarle, en este caso, 12 voltios más 12 voltios, ¿ya? ¿A quién? A la bomba. Y la bomba de gasolina recibe señal y luego esa bomba tiene que hacer un trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Hacer circular el combustible gasolina, ya enviando a alta presión o a baja presión, dependiendo a las fases de funcionamiento que requieran inicialmente el motor, ¿no? Entonces, es eso, caballeros. Ahora vamos a ir a pasar a la ronda de preguntas. El aparato electrónico, podría decir así, el que da la señal a la unidad de control, al ECU, lo que llamamos también comúnmente la computadora, Ya. que le da la señal, ingeniero, para, dependiendo, ¿no?, de qué sensor sea, da la señal para que transforme en una corriente viva, si se podría decir, ingeniero, para activar a un actuador, ya sea la bomba de gasolina o un actuador. Para mí un actuador también son los inyectores, ingeniero. Ya, a ver, parte por parte, vamos. Pregunta y la respuesta. Ya te voy a ayudar, Montenegro. ¿Qué es para vos un sensor? En pocas palabras, ¿qué has entendido? ¿Qué es un sensor? ¿Qué hace un sensor? El sensor, ingeniero, es el que manda señal de acuerdo a la posición de, por ejemplo, por decir la posición del cigüeñal, ingeniero, manda una señal Exacto. a la... Excelente. Entonces, lo que yo he ido explicando es general y luego dando un ejemplo, ¿no es cierto?, del CKP. Pero ahora, ese CKP no siempre va a ser no siempre el sensor va a captar movimiento. Ya no siempre va a captar un movimiento. Por eso he dicho un efecto físico o ya un efecto, por ejemplo, de calor. Por ejemplo, el ST capta ya no movimiento, sino capta calor. Algunos captan no movimiento, sino captan masa. Algunos captan inicialmente presión. Algunos captan golpes. Algunos captan ruido, ¿ya? Entonces, no siempre captan movimiento, ¿ya? Quiero que me entiendan esa parte. Ya, ahora, la pregunta es, ¿qué es ECU? ¿Cómo es ECU? ¿Qué hace ECU? El ECU, ingeniero, es la unidad de control, ingeniero, la que procesa la información. Ya, excelente. La que procesa la información que recibe del sensor. Del, Ya, luego, ¿qué es el actuador? el actuador, ingeniero, puede ser la bomba de gasolina, que una vez recibió la señal del ECU, activa o convierte ya en una energía eléctrica para poder activar ya sea la bomba o ya sea también los inyectores, ingeniero. Ya, perfecto, está bien. Ahora, dentro de los actuadores, señores, ya no solo encontramos la bomba, ¿ya? Puede ser, conocemos muy bien, la bomba no es un solo tipo, ¿no? Hay dos tipos de bombas y de cada una de ellas igual, por ejemplo, la eléctrica se divide todavía en dos y hay múltiples.
Aparte de ello, los actuadores son los inyectores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es un actuador? El actuador recibe una señal, como es la bomba de gasolina, recibe del EQ 12 voltios. ¿Para qué? Para que la bomba, al recibir, haga un trabajo y haga circular, ¿no es cierto? Entonces, hablando en general, recibe una señal para hacer un trabajo en específico. ¿Ya? Ok, a ver, gracias Montenegro. Vamos a pasar con otro. Otro está John Martínez. John Martínez. Sí, ingeniero. Ya, la pregunta lo mismo de una manera resumida. Vamos a ir practicando para pasar, para cesar ya. ¿Qué es un actuador? ¿Qué es un sensor? ¿Y qué es EQ? ¿Y cómo trabajan entre los tres? Ya, entre estos tres, la parte principal es el EQ, ¿no? Es la parte donde se encarga de procesar, ¿no? ¿Sí? Este EQ también trabaja acompañado siempre tanto del sensor como del actuador. Entonces, el sensor detecta movimiento, en este caso, como de un ejemplo, el CKP, y este movimiento lo transforma en voltaje, un voltaje mínimo, que estaríamos hablando de 5 voltios, ¿Ya? y esa señal en voltios va hacia al EQ, que es el cerebro o el computador, y este computador lo convierte, se podría decir, como un interruptor, manda señal hacia el actuador y el actuador eh, lo convierte en movimiento mecánico. Ya, Eso esa parte, podría ser. ok, la última partecita te voy a corregir. El actuador lo convierte a un movimiento mecánico, dices. No, no siempre, ¿ya? No siempre a un movimiento mecánico. Ya, entonces, al recibir que el actuador hace un trabajo, ya no movimiento, sino Ah, perfecto. un trabajo hace, un trabajo para que el motor tenga inicialmente un normalmente funcionamiento. Por ejemplo, bomba empieza a succionar y envía a presión. Por ejemplo, el inyector simplemente abre la agujita, ¿no? Abre la aguja para que a través de esa escape, es como la puerta. Entonces, yo alimento al actuador y se abre la puerta, ¿no es cierto? Entonces, entre esos ejemplos se podríamos dar. Ya, ok, uno más, a ver, uno más vamos a practicar. Muchas gracias, ingeniero. Ya, Gracias, Inge. hay otro que está aquí, yo veo, Rubén Aguirre. Rubén Aguirre, active su audio. Rubén Aguirre, active su audio. No, no quiere activar, me parece. No les reconozco el nombre. Me gustaría que me pueda escribir un mensaje siquiera, Rubén Aguirre, ya presentándote. No reconozco tu nombre, o si no, hay que cambiar el nombre. Ya, de acuerdo. Noé Chipana. Noé Chipana. Un poco lo que he entendido. Los sensores son un dispositivo electrónico que su trabajo es convertir un movimiento, puede ser en el caso del CKP, un movimiento físico en voltaje para mandarle a la EQ, que es la unidad de control electrónica, la que se encarga de recibir esa señal y procesarlo para mandarlo a un actuador. Los actuadores serían aquellos o aquel dispositivo igual electrónico que realiza el trabajo. En ese caso, en el CKP sería la bomba, que estaría aquí como actuador, que está realizando el trabajo, recibiendo la señal de la ECO. Eso sería, profe. Ya, ok, está bien. Perfecto. Ya, una vez más se los voy a resumir en palabras sencillas.
y después de eso vamos a ir viendo un sensor, un diagnóstico de un sensor, y luego vamos a aprender lo mismo, la segunda parte, que es agarrar de memoria todos los sensores. Vamos a ir enumerando los sensores. Sensor tantos, 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 ubicado en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. ¿Y qué hace ese sensor? ¿No? Ya. Ok, la última parte. Sensor es un dispositivo que es capaz ya de convertirlo a corriente eléctrica aquellos fenómenos que son movimiento, calor, temperatura, succión, presión, velocidad. Puedo decir igual, por ejemplo, ya he hablado temperatura del líquido refrigerante, el calor, entonces la depresión, el golpeteo, ¿no? El golpe, entonces, entre otras, ¿no? Sensor de proximidad, por ejemplo, entonces, entre otras, ¿no? Ahora, la unidad de control simplemente es una unidad de control electrónico que es capaz de procesar información y hacer trabajar al actuador. ¿Y qué son los actuadores? Los actuadores igual son unas piezas o dispositivos, podemos llamarle, son inicialmente que reciben corriente, no importa cuánta cantidad de corriente, 1 voltio, 2 voltios, 12 voltios, 5 voltios, no importa. Entonces, reciben una señal los actuadores y los actuadores hacen algo, un trabajo, no estoy especificando, ¿no? Hacen un trabajo. Como ser la bomba es un actuador, entonces va a bombear gasolina y eso es su trabajo. Como ser los inyectores, entonces, ¿cuál es su trabajo? Pulverizar, ¿no? Pulverizar, abrir la aguja y con esa presión pulverizar. Entonces, eso es su trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo trabajan? ¿Cómo tienen relación entre los tres? El sensor, ¿ya? El sensor, por ejemplo, el CKP, entonces, como adquiere, como consigue un señal enviando a la unidad de control y la unidad de control diagnostica, analiza y la procesa. ¿Para qué? Para poder enviar a la bomba. ¿Ya? ¿En qué momento, en qué tiempo y cada qué tiempo? Y luego no solo a la bomba, también va a ir inyectando ya o enviando corriente al positivo de 12 voltios a los inyectores. Entonces también va a enviar los pulsos. Por ejemplo, ¿quién es el que adelanta o retrasa el tiempo de inyección o inicialmente el tiempo de apertura de la inyección? La unidad de control. Mientras más aceleras, mayor combustible va a botar. Mientras menos aceleras, menor combustible va a botar, ¿no es cierto? ¿Quién es el que diagnostica, regula y la procesa? ¿O quién es el que controla? La unidad de control electrónico. Ya. Bien, caballeros. Vamos a ir viendo ya un tutorial inicialmente de este sensor CKP, cómo es el sensor CKP y qué tipos son del sensor CKP y entre otras, ya a modo de ir refrescando. Entonces luego, inicialmente en la segunda parte vamos a ir nombrando cada uno de la grabación. Ok. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir nombrando todos aquellos sensores que viene en el motor. Uno de los principales, uno de los primeros sensores que resalta a la vista, ya ni apenas que lo levantas el capot del vehículo, es el sensor IAT, ¿no? Es el sensor IAT. Ahora, entonces, ¿en qué parte viene este sensor IAT? ¿No? ¿En qué parte viene ubicado? Ubicación del sensor. Este sensor, caballeros, viene ubicado ya en el filtro, en la caja de filtro de aire, ¿ya? En la caja del filtro de aire. En los vehículos Touring, en los vehículos Corolla, ¿ya? Y Caldina, y por ejemplo en los vehículos Nissan Sunny, pues, entre otras, ¿ya? Y en otras marcas igual. Entonces, llevan ahí en la caja de filtro, al costado, viene un sensor, ya que está colocado, viene construcción plástica,
¿no? De construcción plástica. Entonces, en algunos motores pueden traer, por ejemplo, en el caso mío es un vehículo Suzuki, eso ya viene incorporado en el sensor MAP, ¿ya? Entonces, es una aclaración nada más, es una aclaración nada más. Entonces, esto en otras marcas puede llevar incluido en el otro sensor MAP, incluido en el sensor MAF, ¿ya? En el sensor MAF, viene incluido a veces, ¿ya? Entonces, eso es ubicación. En el caja de filtro viene este sensor IAT. ¿Cuál es su función? Ya, medir la temperatura del aire de entrada. Pongámosle un aproximadamente, ya, ¿qué es lo que mide? O cuánto es la temperatura generalmente entrada. Pongamos acá un 28 grados, ¿no? 28 grados centígrados. En otras palabras, si el motor está funcionando en ralentí, va a marcar el sensor IET la temperatura del ambiente. ¿Cuántos grados Celsius está la temperatura del ambiente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso está midiendo la temperatura de aire. Aquí en Santa Cruz llegará a unos 28, 25, 28, hasta 30 grados centígrados llegará en Santa Cruz. Si uno se va, señores, hasta Sucre, va a ir 18, 20, hasta 25 máximo puede llegar 18, 20, 18, 20 grados centígrados, ¿no? Si eso vamos a ir hasta Potosí, por ejemplo, en un tiempo normal, marcará un aproximadamente 15, 14, 15, 17, 18 puede llegar, ¿no? ¿No? Esas son sus temperaturas del ambiente y eso va a marcar el sensor IAT. Nos vamos a ir hasta La Paz, va a marcar un aproximadamente 17, 18, 17, 18, 20, llega hasta 20 la temperatura, ¿cierto? Llegamos a Oruro un poco más frío, 13, 14, 15, 13, 14, 15 aproximadamente. Y eso es lo que este sensor IAT marca, la temperatura del aire de entrada. Pero si en caso ese vehículo va a estar corriendo fuerte, ya, va a estar corriendo fuerte, entonces la temperatura va a ir siendo de 28, como en este caso, va a ir bajando 27, 26, hasta 26 puede bajar. Un aproximadamente 3, algo así, ya va rebajando. ¿Por qué? Porque con la velocidad que va el vehículo, ya, entonces enfría igual el ambiente. O sea, este sensor controla la temperatura del aire de entrada hacia el filtro. ¿Ya? Número 1. Número 2, el sensor MAF. Sensor MAF, ahí está. Ya. Ok. ¿Qué es lo que hace este sensor MAF, señores? O en qué, primero, número 1, ¿en qué parte viene ubicado? Este sensor MAF está ubicado entre el sensor IAT, que es el caja de filtro de aire, entre el cuerpo del TPS, ¿ya? Entre el cuerpo de aceleración. Ahí al medio va ubicado, en la garganta de entrada de aire, ahí está ubicado el sensor MAF. Traen un sensor MAF de 3, normalmente pueden llevar de 5, igual de 5 cables, ¿ya? De 5 cables. Ok, entonces, ¿de qué se encarga este sensor? Este sensor se encarga de medir la cantidad de aire de entrada, ¿ya? La masa de aire de entrada que está entrando hacia el motor, desde luego, ¿no? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos gramos de aire está entrando al motor? Inicialmente en ralentí entra 1.58 gramos sobre segundo. O sea, en otras palabras, en un segundo, normalmente, normales, cuando el motor está funcionando parado, estoy hablando, ¿ya? 1.58, 1.60
gramos entra al motor, ya gramos de aire entra al motor en un segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que marca. Repito una vez más, sensor MAF ubicado ya entre el filtro de aire y entre el cuerpo de aceleración al medio y cumple la función de medir, ¿ya? Su misión es medir la masa de aire que está ingresando según al tiempo, ¿no? Y la relación está entre 1.58 gramos que entra por segundo, pero mientras más vas a acelerar, más va a entrar, ¿no? Más aire en un segundo. Ok. Entonces, la relación está 1.58 gramos sobre segundo. Otro, por ejemplo, el sensor MAP. ¿Ya? El sensor MAP. Este sensor, caballeros, ya, este sensor viene ubicado en el múltiple de admisión. ¿Ya? Eso viene en el múltiple de admisión. ¿Qué es lo que hace? Mide la presión absoluta del múltiple. Inicialmente el pistón en el motor empieza a bajar, ¿no es cierto? Y luego va a succionar aire. Entonces, mientras el pistón baja desde el punto muerto superior al inferior, genera vacío en el cilindro. Y ese vacío es el que mide ese sensor MAP, ¿ya? La presión absoluta del múltiple. La presión absoluta del múltiple va a estar alrededor de unos aproximadamente 14 pulgadas de mercurio, ¿no? 14 pulgadas de mercurio. Eso es cuando el motor está en ralentí parado. Pero si yo voy a ir acelerando, ya va a ir variando los valores, ¿no? Y para eso está el escáner. Ya, ok. Otro sensor, el sensor ECT. ¿Ya? Otro sensor es el sensor ST. Este sensor ST, caballeros, está ubicado en el caja del termostato, ya que significa sensor de temperatura de líquido refrigerante. Ya repito una vez más, sensor de temperatura de líquido refrigerante. Entonces viene ubicado en el caja del termostato, siempre ya después del termostato, ya donde va a ser la salida del líquido refrigerante, la salida que va hacia el radiador y siempre va a ser en la parte superior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mide? ¿Cuánto de temperatura está el líquido refrigerante? Y en la misma temperatura va a ir abriendo, ya en la misma temperatura va a ir esto activando la ventiladora. Entonces, este sensor envía hacia la unidad cuánto de temperatura está. Por ejemplo, ¿cuánto es la temperatura normal de un motor? Un aproximadamente 86 grados centígrados. Ya 80, 86, 90, por ejemplo, en el caso mío es americano, mi Suzuki, entonces en los cuales aproximadamente de 95 hasta 100 se activa la ventiladora, ¿no? Y generalmente en los vehículos se activa entre el 86, cerca a 90 grados, ya tiene que activarse la ventiladora. Y por eso, cuando lo desconectas, el sensor ST, que es la temperatura del líquido refrigerante, al desconectar, directo activa la ventiladora. ¿No es cierto? Entonces, de eso se encarga, de medir la temperatura del líquido refrigerante. Otro de los sensores que ya hemos mencionado ese dato es el sensor CKP. CKP. Ya. Este sensor, caballeros, está ubicado ya cerca al cigüeñal, juntamente donde va el engranaje del cigüeñal va a ir apuntando, que cumple la función de medir la presión del cigüeñal. ¿Para qué? Para que
envíe una señal a la bomba para que de esa manera llegue gasolina, ¿no? Y si no marca este sensor CKP, olvídense, el vehículo no funciona, paralítico, ¿no? No funciona. Solo va a arrancar nomás y no va a encender. ¿Por qué? Porque si este sensor CKP no funciona, no funciona la bomba. Y si no funciona la bomba, no hay combustible. Y si no llega el combustible al cilindro, no enciende el motor. Así de sencillo, ¿no? Entonces eso, la posición del cigüeñal y los RPMs del motor, ¿ya? De eso se encarga este sensor CKP. Hay otro, el sensor CMP. CMP. Este sensor, caballeros, CMP, ¿ya? Está ubicado en el árbol de levas. En árbol de levas, ¿ya? Algunos sensores CMP traen en el módulo distribuidor, ¿ya? Si son debajo de los años 2000, ya dependiendo, pues. Entonces, este sensor, caballeros, va ubicado en la culata, cerca al árbol de levas, y su nombre mismo dice, posición del árbol de levas, ¿ya? Posición del árbol de levas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mide la posición, ¿ya? Mide la posición. ¿Para qué? Para que en ese momento, ni apenas que haya una apertura de válvulas, ¿ya? De las válvulas, que lo cual de los árboles de levas que se encargan de empujar a las válvulas. Entonces, eso directamente trabaja ¿con quién? ¿Ya? Eso es para que mande chispa. Si el sensor CMP no funciona, señores, no va a haber chispa, ¿no? No va a haber chispa. Y si no hay chispa, señores, entonces es posible que el sensor CMP no esté enviando señal, ¿no? No esté enviando señal. Entonces hay que tomar en cuenta mucho esto. Por ejemplo, si no llega corriente a la bomba, es más probable que el CKP no esté funcionando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene correlación. Entonces, si no hay chispa, por ejemplo, si no hay chispa, no voy a ir al sensor IAT, por ejemplo, que nada que ver, ¿no es cierto? Si no hay chispa en el motor, entonces es posible que no funcione el sensor CMP porque tiene relación entre ellas. Si el sensor CMP no funciona, no hay chispa, así de sencillo. ¿Por qué? Porque está inicialmente captando la posición de árbol de levas. ¿Para qué? Para que el módulo envíe una chispa en el momento exacto cuando el pistón está haciendo compresión. ¿Ya? Para eso es ese sensor, CMP. Y pueden ser de distintos tipos, desde luego el CMP que viene de dos tipos. Uno es por efecto Hall, ya eso es, otro es por inducción magnética. Al igual que el sensor CKP, viene tres tipos. Uno es por efecto Hall, otro es por inducción magnética, ¿no es cierto? Ok, seguimos. Otro, por ejemplo, NOx sensor. ¿Ya? NOx sensor. NOx sensor. Ese NOx sensor, caballeros, es el sensor de golpeteo. Ya, el sensor de golpeteo. Y entre otras, podemos ir hablando otro sensor, por ejemplo, de oxígeno, ¿no? El sensor de oxígeno, ya, a ver. Vamos a ir borrando esto. Ya. Ahí está. El sensor de oxígeno. Por ejemplo, el sensor de oxígeno, caballeros, inicialmente va a venir ubicado en el catalizador y el segundo sensor de oxígeno va a venir en el tubo de escape. ¿De qué se encarga este sensor de oxígeno? ¿Ya? De medir los residuos que están pasando, ya los gases quemados. Inicialmente, si hay hidrocarburos no quemados, las partículas de gasolina y cuánto de oxígeno está pasando a través de ese múltiple de escape, ya a través de ese tubo de escape, ¿ya?
Entonces, de eso se encarga. Ok. Ahora, entre otros, igual el sensor de velocidad, sensor de proximidad, por ejemplo, el sensor ABS, y entre otras, hay varios sensores de golpeteo, por ejemplo, entonces, sensor de impacto, ¿no? Entre otras, hay más. Entonces, los más importantes en los motores, caballeros, son estas, ya que llevan indispensablemente IAT, MAF, MAP, ST, CKP, CMP. Esos son, caballeros, los sensores, los más primordiales. Por ejemplo, otro que es el TPS, que me estoy olvidando. Todo motor lleva TPS, ¿ya? Entonces, porque es muy importante, todos los motores va a llevar siempre. Entonces, entre otros motores, entonces pueden ir variando, aumentando sobre esos algunos sensores, ¿no? Ok, TPS. El TPS, caballeros, está ubicado ya entre el sensor MAF y el múltiple. Entonces, al medio va a venir, antes del múltiple de admisión, el sensor TPS. Entonces, el sensor TPS viene en el cuerpo del acelerador, donde está la mariposa de aceleración. ¿Y qué es lo que hace? ¿O cuál es su misión? Controlar la posición de la mariposa de aceleración, que trabaja directamente con el pedal del acelerador. Ni apenas que empieza a acelerar, la mariposa de aceleración va a inclinar. ¿Para qué? Para que permita ingresar más aire, ¿ya? Eso, en otras palabras, es como una puerta del múltiple, ¿ya? Entonces, mientras la puerta más se va a abrir, entonces más aire va a entrar. Mientras vos vas a ir cerrando, entonces menos aire va a entrar, ¿no es cierto? Entonces, trabaja de esa forma, señores. Ya, no sé si hay preguntas, escucho ahora consulta, señores. Más o menos de 28 grados, ¿no? Eso es. Ahora el otro, bueno, MAF, MAF dice, ¿no? Sí, MAP. Está ubicado del cuerpo que es de resistencia, o sea, perdón, de medir la cantidad y la entrada de aire. En este caso, donde indicas 1.58 por segundos, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte, cuando uno más acelera, tal vez entra más aire, ¿no? El número 3, que es MAP, que es MAP, está donde está ubicado en múltiple. En múltiple es la entrada de, perdón, es múltiple de admisión, que se encarga de medir la presión o absoluta de mercurio real, ¿no? O sea que en este caso, más o menos, donde indica Inge, que tiene entrada de 14 pulgadas, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, es donde he podido entender. El número 4 también, Inge, en esta parte, SI, ¿ya? Es el sensor, la temperatura de líquidos, de temperatura de 86 grados. O sea que donde dice que es refrigerante, ¿no? O sea que es más o menos, yo entiendo que es que no deja calentar en sí, cómo se empieza a enfriar, ¿no? O sea que cuando pasa más de 86 grados, entonces ya empieza a calentar, pero donde indica y que tal vez de acuerdo al motor, ¿no? O sea, claro, de acuerdo al marca de vehículos, ¿no? Entonces, sí, ese es donde he podido entender. Ahora, el número 5, CKP. Entonces, esa parte, Inge, en este momento, este se encuentra donde cigüeñal es de captar, dice, la posición está, o sea que es la revolución del motor, es decir, donde está ubicado donde el cigüeñal, pero tiene la revolución del motor, es decir, el voltaje, la capacidad, o cómo se puede decir, ¿no?
no sé, una palabra que me se ha ido, Inge. Entonces, ahora el número 6, que es CMP, Ya. bueno, esa parte, bueno, donde dice árbol de levas, bueno, de módulo. Y su función sería de medir la temperatura del aire ambiente que va a entrar al motor. Como segundo tenemos el sensor MAP, que está ubicado entre la caja del filtro y el cuerpo del acelerador. Su misión sería de medir la masa de aire que entra al motor. Y el tercero sería el sensor MAP, que está ubicado en el múltiple de admisión. Su función sería la de medir la presión absoluta de la masa de aire que requiere el motor, que está entrando al motor. Ya. Luego tenemos el sensor ST, que está ubicado en la caja del termostato. Su función sería medir la temperatura del líquido refrigerante. Ya. Luego tenemos el sensor CKP, que está ubicado cerca del cigüeñal. Su función sería que medir la posición del cigüeñal, y los RPMs que da el motor. Ya. Si ese Luego sensor tenemos- CKP está fallando, ¿qué puede pasar en el motor? No podría encender, ¿no? Porque es el que trabaja, como usted dijo, es el que manda la señal para que active la bomba también. No Sí. podría encender. Sí, si falla eso, sencillamente no enciende el motor, ¿no? Ya, seguimos. Luego tenemos el sensor CMP, que está Ya. ubicado en la culata, donde el árbol de levas. Su función es de ver la posición del árbol de levas para que mande la chispa. Sería para que mande la chispa y también para ver la casera, ¿no? En qué casera está para que mande la chispa en ese preciso momento. Eso Ya. sería su función. Ya, y si ese sensor de CMP, ya supongamos cualquier tipo de sensor hay de distintas maneras, efecto Hall, y hay por sensor inductivo. Si es, supongamos, un inductivo, por ejemplo, por Z motivos yo lo he dejado desconectado, ya estoy haciendo, por ejemplo, una sopladura de empaque, qué sé yo, no he desconectado. Entonces, ¿qué puede pasar? No podría encender también, profe, ¿Por qué? A ver. porque ese sensor es el que se encarga de ver la posición, ¿no? De captar la posición del árbol de levas para que mande la chispa. Excelente, En este perfecto. caso no va a haber chispa, ¿no? En ese caso no hay chispa y porque no hay chispa no enciende el motor, ¿no? Ya, perfecto. Claro. ¿Qué más? Luego el otro tenemos el sensor de golpeteo, ubicado en el bloque del motor, digo, ¿no? Para captar contra explosiones y esas cosas del motor. Sí, perfecto. Otro. Después tenemos el sensor de oxígeno, que está uno ubicado donde el catalizador, el otro ubicado en el caño de escape, el cual Ya. su tarea, podemos decir, se ocupa mm, de captar, ¿no? Los gases que están saliendo, de los gases quemados, los residuos quemados que salen del motor, para ver si el motor está trabajando bien o puede haber mezcla rica o mezcla pobre para mandar esa señal al control electrónico para que pueda mandar más gasolina o no mandar más gasolina, ¿no? O menos Podría ser para gasolina. eso. Ya, perfecto. Después tenemos por último en el motor el sensor TPS, que está ubicado en el cuerpo de acelerador, que es en la mariposa de aceleración. Su misión sería controlar la entrada del aire. Cuando aceleramos es el que se encarga de ver cuánto de aire está entrando al motor según a lo que pisamos el pedal.
Eso sería, profe. La última parte, una correccióncita, ¿ya? No controla la cantidad de entrada de aire, sino que aquí está controlando ese sensor sencillamente la posición de la mariposa. ¿Ya? La posición de la mariposa. Mientras aceleras, esa mariposa va a ir variando. O en otras palabras, mientras más aceleras, la puerta va a ir abriéndose, ¿no es cierto? Y esa puerta, lo estamos suponiendo, la mariposa. Como la puerta está abierta, entonces más aire va a entrar. Ya, eso ya, obvia ya. Pero ese sensor no controla, sino que controla la posición de la mariposa. Está bien, profe. Ya, bien, excelente. Ya el sensor MAF. Y hay dos tipos de MAF. Ya. No, sería el MAF y el MAP. Lo que Ya, ha hablado es del MAF. Ahora le voy a hablar del MAP con P, ¿no? Que se ya. encuentra en el múltiple de admisión. Y controla la entrada absoluta de aire caliente que entra al motor. No, la presión absoluta del múltiple, la presión que existe en el múltiple de admisión, eso controla, ¿ya? Sí, perdón, sí, es eso. Ya. El MAF controla la presión absoluta que entra, la presión absoluta de aire que entra al motor. Ese sería el MAP. Ya. Y tenemos el sensor ST, Ya. y que está ubicado en el termostato y que controla la temperatura. ¿La del temperatura motor, ¿no? de qué? No controla la temperatura del motor, sino que controla la temperatura del líquido refrigerante. En otras palabras, algunos ni siquiera no le ponen líquidos refrigerantes a su coche, sino que agua lo ponen, ¿no ve? Esa temperatura de agua controla. Eso. Sí, en este caso sí, es el ST estaría controlando la temperatura del agua para que libere y haya circulación de agua en el motor, ¿no? Si este sensor no libera, entonces el motor puede calentar. Algunas veces se llega a trancar este sensor. No. A ver, una correccióncita. Este sensor, señores, no es un mecanismo, no es un actuador, ¿ya? Porque no es un actuador y a la vez no tranca ni destranca, no deja pasar ni bloquea nada, absolutamente nada. Es una pieza que está colocado al lateral del termostato. Entonces, simplemente miden nada más la temperatura, capta la temperatura, nada más. No abre paso, ni bloquea, ni ataja, nada de eso. El que abre paso o el que corta el paso es el famoso termostato, ¿ya? Es el famoso termostato. Abre el paso para que circule y corta el paso para que no circule, eso es el termostato. Pero este sensor de temperatura de refrigerante simplemente mide la temperatura, a cuántos grados está, nada más. Dependiendo a los cuántos grados está, entonces pongamos está a 40 grados, entonces la unidad dice está a 40 grados, ya no pasa nada. Si está, por ejemplo, ya 40 grados, en ese momento está un poco frío el motor y en ese momento la unidad de control enviará más gasolina, ¿para qué? Para que trabaje con mezcla rica y empiece a alcanzar su temperatura normal, porque su temperatura normal es 86, aproximadamente 90 del motor, ¿no ve? Entonces, hasta que alcance eso. Entonces, 40 grados, 50, 60, 70, 80, 86 llega a ser. Entonces, el sensor simplemente avisa nada más, como un soldado, como un reportero, le avisa nada más. Entonces, cuando llega a su temperatura normal, ya en ese momento ya la unidad de control le manda una señal ¿a quién? A la ventiladora, que es un actuador. Y la ventiladora empieza a funcionar. Por ahí es donde decimos, su automático está funcionando, ¿no es cierto? Su automático está funcionando, decimos. Automáticamente ese ventilador se activa, ¿no? Se activa ese ventilador. Entonces, en ese momento, el sensor ya está marcando ya aproximadamente entre esas temperaturas, a 86, dependiendo en cuánto está programado
en la unidad de control. Y eso se puede programar o reprogramar igual. Por ejemplo, si quiero que active a 100 grados con el escáner, yo puedo programar a 100 grados, puedo poner con el escáner. Si quiero que active la ventiladora antes, entonces puedo ir reduciendo a 80 grados, puedo ir programando yo para que active la ventiladora, para que funcione su automático. ¿No ve? Para eso trabaja, no esa partecita corrección, ¿ya? No bloquea, ni abre, ni corta el paso del agua. Simplemente mide la temperatura, nada más. Siga, por favor. Unos 2 más te faltan. Ya. Bueno, señores, en esta última parte voy a ir mostrando, vamos a echarle un vistazo ya de qué hemos ido hablando de estos sensores. Ya la siguiente clase vamos a ir continuando a profundidad las inspecciones, lo que son las mediciones de señales y etcétera. Por ejemplo, en esta ocasión, ya esto es, caballeros, el sensor ST que hemos ido hablando bastante, ya que inicialmente lleva aquí 3 cables. Algunos llevan simplemente 2 cables. Por ejemplo, el mío, que es un vehículo Suzuki de año 2010, entonces solo lleva 2 cables. Ahora, en este caso, esto es una Toyota, ya un Toyota 5A de 1500, entonces lleva 3 cables, fíjense, un color amarillo con franjas negras, un color marrón y un color azul, en este caso está llevando, ¿no? Entonces, esto es, caballeros, el sensor ST que controla la temperatura del líquido refrigerante. Si en el motor funcionando, voy a retirar este sensor. Ya lo he retirado, el motor estaba funcionando. En ese momento va a activar su automático. ¿Por qué? Porque este sensor no está mandando señal y por seguridad la unidad de control va a enviar una señal a la ventiladora. Ya si es eléctrico, desde luego. ¿Para qué? Para que inicialmente no empiece a calentarse, ¿no? Otro de los actuadores que puedo mostrar acá, señores, aquí son los cables de los inyectores, ¿ya? Cables de los inyectores, ¿no? Luego, otro vamos a ir mostrando, ya, aquí nomás, el cuerpo del acelerador. Ok. Entonces, aquí tengo el cuerpo del acelerador, señores. Ya, aquí está el cuerpo del acelerador, ¿no? Esto es el famoso sensor TPS. Ya, esto es el sensor TPS. Lleva 3 cables, un color verde, color naranja y un color amarillo, ¿ya? Uno es positivo, negativo y señal. Ese es entonces su conector del sensor TPS y aquí está la mariposa de aceleración, ¿no? La palanca del mariposa de aceleración donde viene el chicotillo aquí. Y la mariposa está aquí adentro, al medio, ¿no? Otro, por ejemplo, vamos a ir aquí a este lado, mostrando otro sensor, señores, de lo que hemos ido hablando, un pantallazo, ¿ya? Vamos a ir mostrando acá. Esto es el famoso unidad de control electrónico, llamado ECU, ¿ya? Unidad de control electrónico llamado ECU, capaz de poder procesar información de lo que recibe de los sensores para enviar hacia los actuadores, ¿no? Ya, bien, caballeros. Ahora, en esta ocasión les voy a ir mostrando, por ejemplo, esto es el famoso sensor de oxígeno, ¿ya? Inicialmente aquí lleva 4 cables, ya un color blanco, 2 cables de color negro y un cable de color azul, que inicialmente está esto ya conectado el sensor de oxígeno aquí al múltiple de escape, que está inicialmente saliendo por el tubo de escape, ¿no? Esto controla qué cantidad de oxígeno está saliendo a través, ¿no? Y si tiene residuos o gasolina no quemado, eso significa residuos no quemados o hidrocarburo no quemado. Entonces, si aquí por aquí está saliendo, si este sensor dice a la unidad, no, oye, está saliendo mezcla rica, entonces
el cerebro va a ir reduciendo combustible, ¿no? Y si este sensor dice, oye, la mezcla está pobre, entonces esta unidad de control va a enviar más combustible, ¿no? Ya, bien. Caballeros, en este otro motor ya también vamos a ir mostrando algo. Por ejemplo, aquí está el sensor TPS. Esto es la caja del termostato en este motor Toyota, ¿ya? El sensor del termostato, que aquí tiene dos cables nada más, como les decía, un color blanco y un color, en este caso, rojo está, ¿no? Blanco y rojo. Ok, ahora aquí vamos a ir viendo un sensor que sería en este caso sensor TPS, ¿ya? Sensor TPS que mide la posición de la mariposa de aceleración. Lleva unos cables de color amarillo, verde lechuga, azul y color dorado, ¿ya? Dorado. Entonces, esto es el sensor TPS, ¿no? Y esto es el cuerpo de mariposa de aceleración y aquí adentro está la mariposa de aceleración, ¿no? Aquí adentro está la mariposa de aceleración y esto es donde viene el chicotillo, ¿ya? Ahora, otro de los actuadores que podemos mostrar aquí por el momento es aquí los conectores de los inyectores y aquí están los inyectores, señores. Ya estos son los inyectores. Normalmente esto tiene que moverse de esta forma, ¿no? Ya en motor puesto. Luego, esto es el inyector 4, desde luego. El inyector 3 sería esto, que lo cual es un actuador que al de recibir 12 voltios y unos pulsos negativos de la unidad de control, que sería el cerebro, pues esto abren sus válvulas y con la presión que llega aquí al riel, ya que genera lo cual genera la bomba desde luego, pues con esa presión inyecta directamente a la precámara, ¿no? El inyector 2 y el inyector 1 en este caso, ¿no? Ok. Hasta luego, ingeniero. Gracias.